Hola a todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre por qué hicimos este canal, o sea, por qué empezamos a hacer mejor cada día y qué es lo que nos motiva a seguir haciéndolo un poco. Entonces, ¿cómo empezó todo? Bueno, yo voy a empezar por mi lado. Por mi parte, cuando yo hice el cambio extremo físico de bajar de peso y cuando dejé de fumar y todo. O sea, primero hay que especificar bien lo que eras. Eras una persona excesivamente sedentaria. Y cuando digo excesivamente no estoy exagerando. No, le queda corto. Excesivamente sedentaria. Ya, muy, muy vago para moverse en total, no solo para hacer ejercicios. Igual dentro de la vida sedentaria era sedentario. Así era la cosa. Sí, o sea, para los que están escuchando este capítulo como el primero, sí. O viendo, más que nada, porque viendo van a ver la diferencia. Pero sí, yo pesaba muchísimas libras de pura grasa, de cero músculo. Era muy vago, solo me gustaba tomar todo el día, todo lo que más pueda, comer comida chatarra y fumaba como un degenerado. Sí, unas 2 cajetillas al día, si es que no tenía plan. En un día normal, 2 cajetillas al día. Toda tu vida era un desastre. Sí, desayuno. Financieramente era un desastre, lleno de deudas. Cero disciplina, cero fortaleza mental. Sí, sí, o pura sea, excusa. Todo lo peor que uno puede hacer y todas las maneras de excusarse para ser el peor y convencerse de que estás bien. Todo eso era yo. Entonces, poco a poco fui cambiando eso. Al menos buen dato eres. Sí, bueno, no me queda otra, ¿no? Fui cambiando eso poco a poco. Haciendo ejercicios y la dieta y la disciplina, obviamente todo esto con cambios de mentalidad y bastantes herramientas que son las que tocamos en este canal. Y durante la pandemia y cuando dejé de fumar, bastante gente me preguntaba sobre qué hice, es decir, sobre las herramientas que he usado, cómo lo hiciste, por qué. Y me preguntaban bastante eso, que se me había ocurrido la idea de quizás hacer un solo video explicando absolutamente todo, toda mi historia, mi proceso mental, la manera en la que me organicé quizás para hacerlo y hacer un solo video que explique eso y quizás poder ayudar al resto. Pero se lo comenté a Javier y Javier aquí me comentó que él tenía una idea similar de hablar de todo este tipo de temas y de herramientas que uno a través de la vida ha leído, porque eso sí, o sea, siempre me ha interesado bastantes temas que sean de autosuperación, así esté o no esté conscientemente buscando autosuperarme, o sea, la psicología humana, todo ese tema que cae en la categoría quizás de entendimiento humano o hasta inclusive de autoayuda, siempre me ha gustado leer. A mí no me gusta leer novelas o cuentos de ciencia ficción, nada, nunca me ha traído eso. Siempre me ha gustado leer algo que yo pueda aprender o aplicar para yo mejorar de alguna cierta manera, ya sea como persona o hasta una destreza, un skill o lo que sea. Y a Javier lo mismo. Entonces cuando se lo mencioné, él me dijo que quería hacer algo similar. Entonces no me acuerdo qué exactamente era lo que tenías en mente, pero por ahí empezamos, ¿no? A ver, de mi lado, yo en verdad casi siempre he sido saludable. Desde que me acuerdo, fumé 7 años de mi vida, pero ahorita ya tengo más tiempo desde que dejé de fumar de lo que fumé. Fumé desde los 20 hasta los 27. Pero aparte de eso sí era bastante saludable. Entonces, y eso también hace que mucha gente a mí no me escuche, porque para mucha gente yo qué voy a saber si nunca estuve del otro lado. Y por eso tu historia es mucho más impactante que la mía. Pero en mi caso, lo que sí sucedió es que mi único arrepentimiento en la vida, el único que tengo en serio, es no haber comenzado a leer desde más joven. Yo comencé a leer como a los 26, 27 años por ahí.
Y fue muy curioso el libro, porque bueno, Ricardo también se lo leyó en ese momento, pero yo una vez estaba en una fiesta, reunión, no me acuerdo qué era, y una persona que tenía su propia empresa me dijo que los 2 mejores libros que había leído en su vida para ventas era bla, 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 cómo vender X, el nombre más cliché que se te ocurra de ventas, y el otro era Sex Code, que Sex Code es un libro para los hombres de cómo conquistar a las mujeres. Y cuando mencionó eso, me quedé atónito. Yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Para ventas? Y le dije, sí. Yo le dije, ¿qué tiene que ver? Me dice todo porque te explica psicológicamente y ya sabes cómo manejar a la gente. Me leí el libro por la curiosidad. Y efectivamente, dentro de ese libro, me di cuenta que, por ejemplo, o sea, al decirle a los hombres cómo hacer el approach a las mujeres, mencionaba mucho las cosas que ocurrían subconscientemente en las mujeres. O sea, que si uno le preguntaba a una mujer una cosa, ella respondía una cosa, pero la realidad era otra, solo que ella no estaba al tanto de eso. Y también hablaba mucho de cómo los hombres normalmente hacían el approach a las mujeres y por qué estaba mal, y lo que los hombres creían que era y lo que en verdad era. Y una vez que interioricé, y tú también hiciste eso, interioricé todo el conocimiento de ese libro, y tú puedes confirmar esto, íbamos a un entorno social mayormente predominado por gente soltera, claro. Y era como ver con trampa, era como la mayoría de gente asumo que ha visto The Matrix, el momento que Neo se convierte en The One, deja de ver el mundo normal, sino que lo comienza a ver en código. Literalmente eso es lo que se sentía. Íbamos a un bar o algo así y era como ver en código, era trampa, porque era demasiado obvio todo lo que estaba sucediendo, pero la gente que estaba socializando no lo logra ver. Entonces, a partir de ese momento, despertó en mí una curiosidad enorme por todos los temas relacionados a eso, y ahí comencé a leer mucho sobre influencia, sobre el lenguaje corporal, sobre mentir, sobre... Claro, es que ese libro era una telaraña a todos esos temas. Sí, o sea, nunca más leí de cómo conquistar mujeres, pero eso me abrió la curiosidad sobre todos los procesos psicológicos de los cuales normalmente no estamos conscientes o al tanto conscientemente y que pasan por debajo de nuestra atención. Y eso, desde ahí nunca he parado de leer sobre estos temas. Y creo que he llegado al punto en el que sé bastante de eso. Y también temas de autosuperación. O sea, también comencé a practicar jiu-jitsu y leí mucho de la cultura samurái, que también me habló de cómo no ser cobarde, cómo ser fuerte, cómo ser estoico. Jiu-jitsu japonés, cabe recalcar. Jiu-jitsu japonés, sí. Cómo ser estoico y todo lo que normalmente la gente tiene relacionado a la samurái. Entonces, todo este conocimiento que adquirí mediante libros son cosas que pueden ayudar a cualquier persona, grande, chiquito, pobre, rico, cualquiera que sea tu profesión, no importa. Son temas de utilidad global. Y me doy cuenta, a medida que más hablo con la gente, me doy cuenta que menos la gente lo sabe y más los necesita. Hoy en día veo una cantidad de gente que está deprimida, infeliz, y en realidad, si tuvieran el conocimiento, podrían hacer algo más al respecto. Sí. Y como me doy cuenta que la gran mayoría de gente no lee, y está bien, si no te gusta leer, obligarte a leer puede ser horrible, ¿no? Correcto. Entonces, y aparte que mucha de esta información está en inglés y la gente, especialmente en Latinoamérica, tal vez no quiera ponerse a leer en inglés o escuchar en inglés. Ahí fue que yo comencé a hablar con Ricardo y le dije, y justo Ricardo aprendió mucho de estos temas para hacer su cambio, y cuando él lo hizo me dijo como que la gente tiene que saber esto porque no tienes idea cuánto ayuda, y yo como que sí tengo idea de cuánto ayuda, solo gente que no. Y entre los dos era como que cómo comunicamos esto. Y como él y yo, los dos somos ávidos consumidores de YouTube. Yo veo muy poca tele y aprendo también mucho por YouTube. A mí me gusta ver los podcasts más que escucharlos. Dijimos, hagamos un canal de YouTube, y por eso Mejor Cada Día comenzó primero en YouTube, claro, y después abrió también en Spotify. Pero ahí fue que dijimos, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Hagamos, o sea, unamos. Yo tengo el conocimiento de lo que dicen los libros y todo lo que he leído, y tú tienes literalmente la experiencia reciente de haber logrado una transformación de 180 grados
que es algo que mucha gente quisiera hacer, una transformación Sí. así. Entonces dijimos, unamos fuerzas y tratemos o sea, de brindar este conocimiento a la gente. igual el desarrollo de estos temas siempre lo hemos, como Javier y yo tenemos la oficina uno al lado del otro, o sea, nos separa un marco de una puerta, porque ni siquiera una puerta cerrada. Conversamos en nuestros tiempos libres, conversamos de esto bastante, o sea, desarrollamos bastante estos temas Ni mientras siquiera trabajamos. tiene que ser tiempo libre, a veces mientras trabajamos Sí, o sea, estamos hablando de esto. O mientras trabajamos, o bueno, desde que hago ejercicio, haciendo ejercicio, pero siempre, bueno, en ese entorno o en el entorno social con nuestros amigos, aquí mismo en mi casa, también se han desarrollado bastante estos temas de debate que hasta el día de hoy sé que algunas de las personas que nos escuchan o nos ven nos dicen que se sienten como si estuvieran en una conversación. Inclusive recientemente un amigo mío me dijo que el programa le dan ganas de sentarse a conversar con una cerveza de este tema y bueno, de eso también se trata, o sea, por lo menos, o sea, si el mensaje que mandamos no brinda la suficiente ayuda para generar un cambio, por lo menos generar la conversación. Sí, O eso, sea, es más, para los que, creo que no sé si lo hemos dicho, pero todos estos podcasts son cero ensayados y son simplemente una conversación. Lo único que nos ponemos de acuerdo antes es el tema que vamos a tocar sí. y es lo más espontáneo posible. Nunca se graba 2 veces, al menos que sea un error técnico que ha pasado, que nos olvidamos de aplastar record y hablamos media hora después. Sí, al menos que sea algo así, pero normalmente es una conversación fluida, cero scripted. Sí, o sea, es que de eso se trata y de esas conversaciones fluidas. Antes de tener el programa, a mí me ha sucedido, como lo mencioné en uno de los programas más recientes, una conversación con un amigo me marcó y se me queda en la mente para muchos años después, cuando ya tomar la decisión de tomar ese cambio, ¡puc!, me salta a la mente esa conversación que tuve. Entonces, es eso, o sea, poder de alguna manera masiva conversar y que si es que a alguien se le queda en la mente algo, es increíble, o sea. Correcto, y es algo que le he dicho, porque en algún momento que yo entiendo, como Ricardo tuvo este cambio recién, al comienzo él quiere compartirlo a todo el mundo y al comienzo se lo dice a la gente y la gente no hace caso. O sea, te pregunta, pero al final no hace no sigue tu consejo. Claro. Y es frustrante. Puede ser frustrante. Llegó un momento que él sí me dijo algo como que, pero la gente no le dices y no hace. O sea, y lo peor es que tú te das cuenta que no está feliz. Y tú te das cuenta que si te hiciera caso podría llegar a lo que quiere, pero no lo hace y es súper frustrante. Y sí, es así. Pero ahí me acuerdo que le dije que es... Porque yo en alguna época también sentí esa frustración. Simplemente le dije, hay que asumir que la gran mayoría no te va a escuchar. Pero si de cada 100 uno escucha, es más que suficiente. Sí. Es más que suficiente y es increíble porque a esa persona sí le puede cambiar, no sé si la vida, pero algún aspecto de su vida que a la final era importante. Quizás arreglar un problemita que no tenía cómo arreglar es suficiente. O sea. Sí, y al final del día es solamente, al menos de mi lado, es solamente pasar conocimiento que no es mío, sino de libros, pero de una forma más fácil de adquirir para tal vez mucha gente, especialmente que habla español y no le gusta leer. Sí, y inclusive, o sea, por eso mismo el nombre, ¿no? O sea, mejor cada día se refiere el cada día es al poco a poco, ¿no? Pero el chiste es tratar de mejorar o de superar algo, algún obstáculo que tengas que te impide ser mejor. Y sí, o sea, bastante gente siempre me pregunta, ¿y cómo así el podcast? Este capítulo más que nada es también para ayudar a responder esa incertidumbre, porque para bastante gente es de la nada y sin ningún porqué. Pero el porqué es sencillo, es ayudar, como a veces a nosotros mismos nos hemos ayudado a punta de leer cierta información o de hablar el uno con el otro o algo así. Entonces, si es que se pudo y se puede difundir, pues enhorabuena. Correcto. Sí, o sea, de Entonces,
Sí. Ese es el porqué. Ese es el gran... Es tratar de ayudar. Sí. Tratar de ayudar con lo que... con lo que sabemos, con lo poco que sabemos. Sí. Pero con lo que nos ha ayudado a los dos. De que a cada uno de una forma diferente, pero... Porque al final del día... la información o el cambio de mentalidad o los miles de temas que hemos tocado, todos van, o sea, como que de alguna manera uno de la mano con el otro. Entonces por eso igual nosotros seguimos sacando temas nuevos porque todo es conversable, todo es de la mano y por lo menos conversable dentro de nuestra opinión, inclusive cuando no tengamos, como a mí me ha pasado en algunos de los capítulos, que no tengo la solución a algún tema, se lo conversa y lo conversamos contigo, como en el del cómo ayudar a un amigo, que yo no tenía ciertas cosas, te hacía las preguntas y aquí mismo se lo va descifrando y a la gente lo ayuda. Por eso también nosotros invitamos bastante al inicio o al final de los videos a que nos hagan preguntas o cualquier duda, o que nos escriban comentarios donde sea que nos vean, o sea, ya sea que Instagram, YouTube o lo que sea, porque igual también cualquier pregunta que tengan, así, o inclusive si es que están en algún tipo de desacuerdo. O sea, todo se puede conversar y puede generar un posible video, y digo video o podcast o lo que sea, pero es una manera de ayudarte y ayudarnos a salir de las dudas o de los problemas o de mejorar a punta de conversación. Claro, entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Es más, casi siempre la solución para todos los problemas es la conversación. Sí. O sea, una conversación honesta y amigable. Sí, sí. Básicamente con eso puedes llevar a construir un puente entre cualquier abismo. Porque al final del día, si quieres mejorar algo, lo haces, claro, a punta de acción, pero la acción viene de información apropiada, por así decirlo. Sí, o sea, estamos de acuerdo que en la mayoría de casos la respuesta es la racionalización. Sí. Creo que es una respuesta tan vaga que no puede no ayudar, simplemente solo decir eso. Y a veces puede ayudar más decir la racionalización en voz alta. Pero hay temas, como dices, la del amigo, que no es tan racional. Claro, porque es muy subjetivo. Muy subjetivo, sí, muy subjetivo. Pero y sí todo. pueden haber ciertas pautas que te pueden ayudar más o menos a tener el mindset adecuado. Sí, o sea. Que eso se llega con una conversación honesta y amigable. Y tal como le decimos ahorita que dices mindset, en todos los podcasts que hemos hecho hasta ahora, las conversaciones siempre se trata de definir el mínimo de ese mindset, y eso es parte de la conversación. O sea, eso no te sale en decir ser racional y punto. Entonces, también por hay ahora algo importante que me parece señalar, que nosotros cuando hablamos de que hay que hacer... Déjame cambiar esa frase. Lo importante aquí, y una de las cosas, de las prácticas más fundamentales para mejorar cada día, no es que ustedes, y bueno, nosotros también, que todo el mundo en la vida, no es que escuche algo así y busque las situaciones en su vida cuando sí ha sido así. ¿Sí me entiendes? Es lo contrario. Tienes que buscar el error. En la introspección no busques tus éxitos. Claro. Sino busca donde no lo has hecho bien y donde puedes mejorar. Porque lastimosamente, y eso sí me he dado cuenta por conversar con gente sobre este tema, son gente que tal vez que yo sé, digamos que nosotros decimos hay que ser estoico, hay que ser estoico, y yo sé que es una persona que 19 de cada 20 veces no es estoica. Pero cuando esa persona me ve y me habla del video, me habla solo de esa única vez de las 20 que sí fue. Y me dice, claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo fui estoico, claro, esa vez. Se, entre comillas, siente identificado por ese éxito, por así decirlo. Por esa única vez que fue estoico, cuando las otras 19 no es. Claro, lo adecuado sería decir, ok,
viendo esto, solo he sido una vez, el resto no. Entonces vamos a recapitular, ¿por qué no? Sí, vamos a reestructurar, vamos a hacer un trabajo para poder subir la frecuencia de estoicismo en mi vida. Sí. Ese sería el approach adecuado. Sí, o sea, por eso es una y otra vez. Y ojo, o sea, yo digo esto porque lo puedo decir con confianza porque yo me autoanalizo muy constantemente y vivo buscándome. No es los peros, porque en realidad eso sonaría que tengo la autoestima baja, lo cual no sería verdad tampoco. Pero si quiero ser mejor, no puedo enfocarme en lo que ya hago bien. Claro, no, es buscar las áreas en las que todavía hay que puedo ajustar mejorar. Y, o sea, porque no es para criticarme, es para mejorar. Claro, es bienvenir ese análisis, por así decirlo, donde dices, ok, aquí tengo espacio para mejorar. No es Correcto. Y comenzar a mejorar, lo que es muy diferente, claro, a criticarte y decir, no, soy una basura en esto. No, simplemente aquí puedo, aquí hay espacio para mejorar. Correcto. De hecho, el momento que lo empiezas a ver así es emocionante, porque dices, ok, interesante, este es el camino, está larguísimo, bueno, y ahí es cuando empiezas a ver la información de todo lo que tienes que hacer para llegar a eso, y no, o sea, llega a un momento donde no es que te deprime ver cuánto tienes que mejorar o lo lejos que está el camino, sino, o sea, hasta te emociona todo el proceso de aprendizaje que está por delante. O sea, es un camino de oportunidades. Sí. Es una aventura. Sí. Entonces es nunca chévere. Se detiene. Es chévere. Pero sí, es chévere. Me gusta. Sí. Entonces, de eso se trata el canal. Así que... En un pequeño resumen de aproximadamente 20 minutos. Así que aquí estamos. Y en esto estamos. Y esperamos a ver en lo que tenemos, que es como un año, subiendo un video cada 2 semanas. Esperamos haber ayudado, aunque sea un par de personas, y esperamos poder ayudar. Continuar haciéndolo, sí, o sea. O sea, yo ya te digo, yo personalmente no es que quiero ni fama ni gloria. Lo que quiero es que a la gente, así sea poca, le sea útil, porque así ayudemos a 5 personas en total. Son 5 personas que no hubieran sido ayudadas si no lo hubiéramos hecho. Entonces, sí, esa es la meta. Sí. Ojalá. Obviamente sería increíble si crece el canal, pero porque eso resultaría en más gente siendo ayudada. Exacto, por lo menos más probabilidad. Sí, correcto. Entonces, sí. Así que a los que nos escuchan y nos ven con frecuencia, gracias muy grandes. Sí. Y eso sería, pues, o sea, una vez más, o sea, nunca está de más recordar que todos los comentarios, preguntas, sugerencias de temas también. Todo. Yo en realidad tengo una lista muy grande de temas que quiero cubrir, pero sí, y eso sí le he dicho a Ricardo, quisiera esperar a que tenga un poco más de seguidores del canal, porque son temas que sí considero no solo importantes, sino informativos, porque ya son más teóricos, no son tanto de debate, sino es comenzar voy a decir, por ejemplo, hay 7 leyes de la influencia, explicar cada una y cómo las pueden usar en sus vidas y cómo pueden cuidar de que no las usen otras personas contra ustedes. Pero sí quisiera un poquito más de seguimiento antes de eso, para que le llegue a más gente. Sí, pero en todo caso, sí, díganos siempre todo por el medio que sea posible, el que les dé la gana, y ahí vamos avanzando todos juntos en esto, creciendo todos juntos. Mejorando cada día. Así es, ahí está. Pero bueno, pues entonces, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Chaito. Chao.